La paz de Dios, hermanos, hermanas de la Iglesia del Buen Pastor y los hermanos que se llegan a conectar, Dios les bendiga en este día 10 de agosto, a donde, gracias a Dios, hermano, hemos recibido buenas noticias de mi hermano Víctor, que su pequeñita, nuestra hermanita Alexa Sofía, de más de un año, ya está bien, gracias a Dios, hermano. También los hermanos se encuentran mejorando cada vez más y le damos gracias a Dios por ello. Al igual que también nuestra hermana Tere Espinosa, hermano, ¿se acuerda? Ella estuvo con nosotros, sus dos pequeñitos, eran dos niños pequeñitos, hermano, Eliseo y Elías, y su papá Elías también. Entonces, hermano, los dos jóvenes también tuvieron COVID. No les he hablado, pero espero ya hablarles hoy, más tarde mañana, a ver cómo siguen. Pero, hermano, nosotros, ya pasó el semáforo a rojo, pero por las presiones económicas y políticas, pues ya no se volvió a suspender nada. Esto ya es difícil, es complicado. Nosotros hagamos la parte que nos corresponde, hermano. Nosotros hagamos como cristianos el de poder utilizar el cubrebocas, y si no tenemos que ir a reuniones, pues no lo hagamos, hermano, todo este mes, eh, tratar de usar el cubrebocas, sanitizarnos cada vez que llegamos a casa, y si andamos en varios lugares, es recomendable, hermano, dejar toda la ropa y meterla a lavar y uno bañarse, hermano, para estar tratando de evitar contagiar a otros y que nos contagiamos. Recuerde que a pesar que tengamos la doble vacuna, de los que ya tenemos doble, de todos modos no estamos exentos en que nos dé como un hermano Víctor. Creo que Víctor nomás tenía una. Pero he oído casos, mi hermana Amalia, mi hermano Alfredo, tenían las dos y les dio. Pero hermano, cuidémonos. Y mientras, en agosto seguiremos cerrando el Templo del Buen Pastor, el cual ya se les notificó, hermano, que solamente vamos a tener transmisiones en vivo el día jueves a las 6:45 y el día domingo a las 11:30 en vivo. Por las plataformas, hermano Buen Pastor Iglesia en Facebook y Ovejitas del Buen Pastor en YouTube. Estos son nuestros dos canales donde nos podemos ver, y la transmisión, la grabación que yo realizo los martes, lo hago, hermano, por este medio y lo dejo grabado en Facebook y lo dejo grabado en YouTube. Sí, entonces vamos a seguir adelante con el libro de Romanos. Nos hemos quedado un poquito retrasados en el capítulo número 7 de Romanos, en el cual, hermano, del 1 al 6 hemos visto cómo Pablo está insistiendo acerca del pecado, y que podamos entender que las cosas en la carne siempre llegará a resultar en pecado, pero todos los asuntos que hagamos en el Espíritu y puestas en las manos de Dios, hermano, siempre serán de bendición para vida eterna. Así que voy a compartir la pantalla, hermano, para poderle dar lectura con usted a, a, a esta porción de Romanos capítulo número 7. Localícela, hermano, por favor, mientras yo estoy aquí ajustando mi pantalla para que lo podamos tener bien. Bien. Bueno, pues entonces, adelante, hermano. Que Dios nos bendiga en este estudio del libro de Romanos, capítulo número 7, versión Reina Valera 1960. La palabra de Dios dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido
muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del cual resucitó de los muertos, a fin de que llevamos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto de muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que si vamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijere, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viviendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, venido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Qué tremenda situación y forma de plantear este capítulo, nuestro hermano Pablo. Me imagino, hermano, que el poder pensar esa lucha tan intensa, esa lucha tan desgastante día a día entre el bien y el mal. Yo tuve la oportunidad de leerlo en 3 versiones diferentes, además de 1960, de escuchar un comentario bíblico acerca de esto. Y hay diferencias entre lo que quiere decir Pablo explicar y el entendido de estas líneas para poderlo explicar. Nuestro hermano Pedro escribe en sus cartas, en sus epístolas, que Pablo escribe cosas difíciles de entender y misteriosas. Esto es muy complicado, hermano, de poder decir y entender, pero y la continuación de que Pablo está tratando de hacerles entender la situación del pecado
y qué es lo que aparta al cristiano de una comunión con su Señor y Dios, nuestro Señor Jesucristo, es uno mismo. Eh, mm, Algún tiempo en mi ministerio, donde el Señor me puso a tratar con gente alcohólica, con gente de problemas de adicciones, siempre le echaban la culpa a alguien. Es que por esto, por aquello, por lo otro, pero ellos nunca eran, nunca querían ellos reconocer, siendo que el primer problema es uno mismo. Y poder Pablo empezar a enseñarles, él comienza a decirles que habla a los que conocen la ley. Unos maestros de la ley, hermano, son los judíos. Y recuerde que desde el inicio le platiqué cómo era el entorno de estos judíos que se podían estar reuniendo en Roma, judíos cristianos, prosélitos, piadosos y gente completamente que no es judío, que no entiende la ley, pero que entiende la gracia. Y este tipo de mezcla que había en esta comunidad, eh, hermanos aún cristianos, conocedores de la ley como nuestro hermano Pablo, les dice que les refiere acerca de la ley cuando ellos vivían en la ley, cuando la ley que escribió Dios y se la dio a Moisés en el monte Sinaí, hermano. Esto también dice, es que esto es espiritual. El problema está que cuando yo lo traduzco y lo vivo en la carne, lo hago pecado. No que la ley de Dios sea mala, no que la ley de Dios me quiera que yo se haga el pecado y que no me encuentre la salvación, no, sino simple y sencillamente esta guerra a diario que el ser humano tiene con Dios, hermano, es precisamente por nuestro libre albedrío y nuestra carne. Él está haciéndoles una serie y hace una comparación acerca de una mujer que también en estos tiempos el hombre hace lo mismo. Mientras haya un compromiso de lealtad, de casamiento, es de dos personas, pero cuando una de las dos traiciona al otro, se vuelve adúltero y adultera. Y hay sanción, inclusive legalmente, lo sancionan a la persona que hizo el adulterio. En las Sagradas Escrituras también hay un castigo para el que adultera. Pero dice, pero si alguna de las dos personas fallece, entonces queda en libertad para volverse a casar, para volverse a estar con otra persona y en forma ordenada. No lo dice de otra forma Pablo, ni lo recrimina, sino al contrario dice, porque mientras exista el convenio, mientras exista el documento de que están casados, los dos deben de respetarse. Por eso hoy en día el joven no se quiere casar, ¿no? Porque no quiere tener ese compromiso de que lo castiguen por hacer una cosa inadecuada, hermano. Y pues no quieren dar su apellido para evitarse ese tipo de problemas, ¿no? Qué fácil. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia dice, mientras los dos hicieron el pacto, mientras los dos dieron sus votos y fueron casados y viven en un hogar bien ordenadamente, hermano, llevándolo bien, entonces no puede haber adulterio, porque si adultera, una de las dos partes falla y es acreditado un castigo. Eso es lo que trata de decirle, dice, es lo mismo con Dios. Mientras está la ley, si rompes alguna de esta ley, la ley te castiga. Y esto te hace porque pecaste, pero no te da la salvación, no te permite tener la solución a tu problema. Y Pablo empieza a decir y a hacer un ejemplo, hermano, de su vida, de la vida que él ha estado llevando. Y él hace una comparación, hermano, que cuántas veces él ha tratado de poder estar bien. Él dice, quiero hacer esto. A mí me deja mucho el asunto
de la separación de Bernabé. Y me lleva a que Pablo ha de haber escrito sobre esa experiencia que tuvo, de que este asunto era el siguiente. Acababan de venir el primer concilio en Jerusalén, el cual salieron victoriosos porque se acordó que solamente, hermano, por la gracia, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, podrían ser salvos sin necesidad de seguir la ley. Solamente pidieron, hermano, que se abstuvieran de tomar sangre y de adulterio, de fornicación y de idolatría. A Pablo le pareció bien, se regresaron, invitó a Pedro a Antioquía de Siria, se fueron ahí, estaban comiendo, estaban a gusto, pero Pedro ve que viene una comisión de Jerusalén, se separa discretamente de todos los hermanos que con él estaban sentados. Regresa Pablo, hermano, y también resulta que también Bernabé se había separado, estaba con Pedro, y hay una molestia y salen en desacuerdo otra vez Pedro y Pablo. Y Pablo, estando unos días pasados, le dice a Bernabé que aliste sus cosas porque van a ver cómo están las iglesias que plantaron en su primer recorrido para poder hacer su segundo viaje misionero. Bernabé le da mucho gusto que vuelven otra vez a tomar el arado y van al campo a llevar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y a Bernabé llega su familiar Juan Marcos y le dice, Pablo, qué bueno, ya está Juan Marcos también con nosotros y nos va a acompañar. Pablo no quiere, porque en el primer viaje misionero los abandonó en Panfilia, antes de irse a Antioquía de Pisidia, y los abandonó y se regresó Juan Marcos a Jerusalén. No lo perdonó Pablo y le dice, no se va con nosotros. Y Bernabé, que es consolación y que ya lo había consolado algunas veces Bernabé a Pablo, le trata otra vez de convencer y decirle, mira, estaba joven, no tenía mucha experiencia, pero ya madurado, y creo que sí nos conviene que vaya con nosotros. Y se opone a tal grado que fue la molestia de Pablo, que le dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos a terminar bien nuestra relación. Sé que te debo muchas cosas, pero fuiste usado por Dios y hasta aquí quedamos. Tú a donde tú vayas, yo me voy por el otro lado. Bernabé decidió irse a Chipre con Juan Marcos y Marcos agarró a Silas, o más bien Silas pidió irse con Pablo para que no se fuera solo, y se fueron caminando rumbo a Cilicia y después a internarse a Galacia para después seguir su viaje. Pero ya la Biblia ya no nos dice que se volvieron a ver. Sí nos dice que Juan Marcos lo volvió a ver a Pablo muchos más años después, y yo me imagino que Pablo, a través ya con estas experiencias y todo, dice, ¿qué pasó? Yo había pensado que irme con Bernabé. Él sabía que estaba Juan Marcos, porque, pues, digo, tampoco están viviendo en una ciudad de millones de habitantes como la Ciudad de México. O sea, estaba Juan Marcos con ellos y sabía de antemano que lo iba a pedir. Eh, Su familiar que los acompañara como fue el primer viaje misionero. Sin embargo, cuando llegó el momento de verdad, Pablo se enojó, se molestó a tal grado que rompió amistad con Bernabé. Y lo digo porque ya no se vuelven a ver, o por lo menos las Sagradas Escrituras no lo vuelve a mencionar, siendo que toma como cabecera para los otros 2 viajes que le faltan a Antioquía de Siria. Más sin embargo, Bernabé ya no aparece ni en Antioquía de Siria ni en los lugares donde va Pablo.
Es cierto que Pablo ya no va a Chipre, seguramente Bernabé se estableció en Chipre, ya que él tenía ya propiedades y pues estaba ahí radicando desde el inicio. Entonces, llevando otra vez a tema, él trata de enseñarles y decirles el problema que está existiendo entre el que se llama cristiano, llámese ser judío o llámese ser gentil, como quieras llamarte, pero que llevas el título de cristiano. Él dice que entonces la ley ya no tiene nada que ver contigo, sino ahora ese viejo régimen ya quedó atrás y ahora el nuevo régimen, que es a través de Cristo Jesús, Señor nuestro, a través de la gracia, nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Pero qué locura es esto. ¿Cómo entenderlo? O me voy a la vida eterna o me voy a la muerte eterna. O peco en la mañana y soy santo en la noche, o peco en la noche y soy santo en la mañana. Al fin tengo mis dos naturalezas y como tengo dos naturalezas, puedo pecar y luego puedo luego pedir perdón. Dice, de ninguna manera. Ni la ley es mala, porque ya lo vimos, que si estás en el espíritu, la ley es buena, porque hace lo mismo. Pero si yo la ley la aplico a mi carne, es mala y se vuelve pecado, y el pecado me mata. Y yo muero en pecado y me separa de Dios y no tengo la salvación ni la vida eterna. Hago las cosas, las preparo, pero cuando se realizan, sale el mal. Y no tan solo sale el mal, sino se ejecuta el mal y creo que está bien, que lo malo hay que hacerlo, y terminamos, hermano, en una lucha constante con nuestro Señor. Por un lado, sabemos que diariamente nuestro adversario, el diablo, está echando dardos encendidos a nuestra vida y nosotros lo sabemos, los cristianos, y hay de dos. O decimos, mira, como el diablo está echando dardos encendidos, pues hoy los días miércoles, que es 2 por 1, hoy me toca a mí recibir mi parte para poder pecar. Y de lunes de jueves a martes, ya no peco, porque ya soy de Cristo. Pero los miércoles, pues sí son diarios los dardos. No. Aquí Pablo nos está enseñando, hermano, cómo poder trabajar este asunto tan intenso, tan desgarrador, tan... nosotros, yo he visto a hermanos cómo hacen todo lo posible y aún hasta lo imposible por algún familiar muy cercano. Si tiene problemas económicos, quién sabe cómo hace este hermano, esta hermana, y le ayuda, a pesar que sabe que lo va a derrochar ese dinero que juntó. No le hace, no importa. Si es un problema de enfermedad, lo imposible, se quedan a dormir, se quedan a vivir, lloran, sufren, y todo sabiendo que cuando se recupere le dejan de hablar. No importa. ¿Cómo nos mueve este afán de poder hacer lo que deberíamos de hacer en Cristo Jesús? No lo hacemos, y que lo hacemos, hermano, en Cristo Jesús, lo hacemos y lo hacemos a veces mal. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros, hermano, establecer este trabajo y que podamos agradar a Dios? Escuchar esta enseñanza, qué difícil para aquellas personas que tienen un problema, alcoholismo, drogadicción, adulterio, fornicación, pornografía, idolatría, vanidad, soberbia, celos, contiendas. Qué difícil, hermano. Y si es cristiano, peor. Y si lees el capítulo 7 y lo entiendes con claridad y te pones en oración, ayuno para poder entender y que el Espíritu Santo te revele todo, qué tremendo. A mí me vino lo quiero explicar con una historia.
Esto en la madrugada, el Señor me lo puso en mi mente, porque hasta que no siento el tema, hasta que no lo entiendo bien, no me atrevo a decirlo porque es palabra de Dios y si Dios me ha puesto el libro de Romanos es por algo. Entonces, hasta que no lo sueño, hasta que no me siento con fuerza para decirlo, no, trato de no mejor quedarme callado. Y esto fue lo que me reveló el Señor. Esta es una historia de la vida real. Estando y a ver si queda claro con este ejemplo que les voy a dar, para aquellos hermanos que dicen, pero ¿cómo le hago? No puedo, siempre caigo en lo mismo, siempre me drogo, siempre me emborracho, siempre termino esto, siempre maldigo, digo malas palabras, siempre estoy deseando la mujer de mi prójimo, siempre estoy deseando de lo que tienen otros. A ver, ojalá les sirva esto. En el tiempo que comencé mi ministerio en la iglesia del Buen Pastor de Real del Moral, llegó una familia, una mamá con 4 pequeños, una jovencita y 3 niños. Y la niña se llamaba Carolina. La mamá, mi hermana Isabel, los llevaba constantemente a la iglesia. Mi hermana Carolina empezó a recibir instrucción infantil con mi hermana Irma. Después nos cambiamos de iglesia y nos fuimos a Ejército de Agua Prieta, donde actualmente está la iglesia. Y la hermana con los pequeñitos los llevaba no tan continuo porque les quedaba lejos. Llegó el momento que a la hermana Isabel era muy difícil y la hermana Isabel me dijo, hermano, discúlpeme, ya no voy a poder venir con mis hijos porque me queda muy lejos y no hay transporte y es muy caro el transporte y no puedo. Está bien, hermano. Pasaron unos meses y después llegó la hermana Isabel. Siempre se les ha dado la bienvenida a todos, hayan hecho lo que hayan hecho. Llegó y me dijo, hermano, ¿qué cree? El Señor me bendijo y compramos un departamento aquí en los edificios rojos. Ah, bien. Entonces la niña creció, ahí se hizo sus 15 años. Todavía creo que no teníamos techo o no teníamos todavía salones, eso sí lo sé, los salones no lo teníamos. Y ahí se hicieron los 15 años de Carolina. Seguía, ya no como ya no en los niños, pero le gustaba estar con la enseñanza. Empezó ella a desarrollar, a crecer, a conocer más la palabra de Dios. Y por ahí así de los 16, 17 años, me dice que quería estudiar como instructora infantil. Le extendí la carta, se inscribió en Portales, terminó excelente, hermano, a los 18, 17 y medio, 18 años. 17 años terminaría haberse titulado, graduado allí en el el Instituto de Instructoras Infantiles, ahora le llaman de ministras y pastores infantiles. Y muy buen testimonio. Yo venía creciendo en mi vida secular, en el secular. Ya el Señor me había dado bendiciones y aún todavía me seguía dando más. Y el departamento donde estoy yo al frente de informática crece mucho, empieza a dar resultados y solicito una secretaria, una persona que estuviera ayudando como mesa de control y mi secretaria. Me la autorizan, yo la busco y Carolina me dice en ese entonces, hermano, quisiera yo ir a trabajar porque pues ya la situación en mi casa se requiere y quisiera yo trabajar o para mis gastos personales. Nunca había metido a nadie, nunca había metido yo a ningún hermano. Usted ya sabrá por qué y este es otro tema, ¿no? Porque a nadie le había recomendado, a nadie. Y hablo con mi esposa y pues platicamos del tema del testimonio de Carolina y decimos sí, vamos a ayudarles. Y la meto en mi departamento, obviamente pues soy yo el que
el que la vigila, el que le da el trabajo, el que veo, el que le enseña. Y así fue. La metí a los 18 años, estaba conmigo, mesa de control, y, y ella ministrando con la iglesia infantil y además asistiendo con los jóvenes, a las reuniones, veladas, una joven muy entregada en el Señor, hermano. Me cambian de departamento, sigo creciendo, me llevan un departamento, me ponen a tres departamentos diferentes de informática y decido que sí, dejo informática, se queda ella ahí y ya no tengo ya contacto con ella todos los días, de vez en cuando subía o requería algo, bueno, pero en la iglesia, domingo, jueves, ahí nos veíamos. Y de repente empezó a faltar los jueves y después el domingo. Y después me dijo que quería un año alejarse de la iglesia y probar lo que era el mundo. Y sentí escalofrío, porque yo venía del mundo. Sentí escalofrío más a ella que pues había visto su testimonio y desde niña la conocíamos, mi esposa y yo. Le propuse, le digo, ¿por qué? Mira, si quieres ya no estés aquí un tiempecito, pero vete a la zona. Conozco a la hermana que está al frente de la zona, necesita ayuda, y tú le puedes ayudar con el afán de que estuvieras trabajando y en contacto con la palabra de Dios. No funcionó. Unos meses, pero decidió alejarse. Ella estaba en el espíritu, estaba bien, pero empezó a experimentar en el trabajo, se empezó a reunir con personas que no tenían temor de Dios y sus reuniones pues ya no eran las que ella había conocido. Empezó a enfermar más y más y llega a la iglesia enferma, muy enferma. Habla conmigo, oramos, pidió perdón a la iglesia. Estuvo un tiempo en esa comunión con Cristo Jesús, unos meses. Me pidió que si podía, después de un tiempo razonable, me dice, hermano, ¿puedo volver a tomar mi ministerio? Adelante, Carolina. Ella ya nada más estaba en su casa y cuando era los cultos, las reuniones en la iglesia, era cuando podía salir, ya se cansaba demasiado. Usted ya ve cómo llegan las instructoras, todas ellas con unas bolsotas grandes, cargando y otras chiquitas y todo eso. Bueno, ella lo hacía antes también. Y los últimos meses ya no podía cargar ni su bolsa de mano. La cansaba su bolsa de mano, llegaba muy agotada al templo, caminando de los edificios de su casa al templo. Subir, no me acuerdo si alguno de los jóvenes, obviamente la conocía muy bien, le ayudaba a subir, la ayudaban a subir, porque se cansaba demasiado con subir los escalones. Usted conoce, para el salón de parvulitos o primarios, se cansaba, le ayudaba. Partió con el Señor. Y digo partió porque en verdad su arrepentimiento fue genuino. Y esto me lleva, ¿no?, a que ella conocía las cosas y muere, hermano, parte con el Señor, y es cuando yo pienso que si hubiera muerto estando en pecado, hubiera muerto para el pecado, pero murió para Cristo. Y el último tiempo donde decía, y si sigo viviendo, para Cristo soy, ya sea que viva o que muera, de Cristo es ella. Y así fue, murió. Falleció, hicimos el culto de consolación en el templo.
Después fuimos hasta su pueblo, porque nuestra hermana quería que ella se enterrase. Fuimos allá, dimos la palabra y algunos de sus familiares que eran inconversos se convirtieron allá por Guerrero. Y esto me llevó a recordar, hermano, cómo nosotros, cuando estamos con Cristo y queremos seguir haciendo las cosas que el Señor quiere, se nos meten ideas en la carne. Y si pruebo esto, y si hago esto, y si hago lo otro, al fin me va a perdonar Cristo. A Carolina la perdonó el Señor, estoy seguro, porque su arrepentimiento fue genuino. Lo hizo delante de la iglesia y los últimos meses los trabajó en el Señor en la iglesia, porque el Señor así lo dice en su palabra. Pero si día a día yo estoy jugando, si día a día yo estoy queriendo hacer las cosas en la carne y estoy jugando con el evangelio, con la palabra de Dios, con mi salvación, el día de mañana no me voy a poder zafar. Lo hizo así ella y lo han hecho varios hermanos que se dan su tiempo y después ya no regresan. Y su muerte es inminente. Su muerte será en el pecado y no verán nunca la vida eterna. Hermano, la lucha es diaria y constante. Dedícate a ser a imagen de Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde, hermano, Dios te fortalezca y sigamos adelante con el capítulo 8, que parece que ya nos va a dar un poco más de consolación. La paz de Dios, hermano.